Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. Hoy estamos concluyendo una serie que arrancamos hace semanas atrás y quiero animarte a que si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar la pestaña de esta serie que se llama Conquista. Durante varias semanas venimos viendo qué es lo que toma para no solamente ser personas que tenemos sueños, pero ser personas que vivimos nuestros sueños. Y todo esto inicia desde entender que los sueños son los pensamientos, los planes, los propósitos de Dios con relación a nuestras vidas que Dios siembra en nuestro corazón y que de nuestro corazón van surgiendo con el tiempo. Vimos diferentes puntos que son relevantes a esto, fundamentales para ser una persona que no solamente seas una persona que sueñas en grande, pero que vivas lo grande que Dios tiene preparado para tu vida. Hoy quiero que veas conmigo uno de los factores más importantes de lo que encontramos en el libro de Josué es la unidad. Y una de las cosas que encontramos de que Josué estaba rodeado por un equipo impresionante, un equipo que tenían varios factores en común. Todos le creían a Dios, todos querían las promesas, todos querían el sueño y todos estaban dispuestos a hacer todo lo posible por vivir ese sueño. Cuando tú y yo entendemos que esos son los factores fundamentales para vivir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, es importante entender de que cuanto más grande el sueño, más importante va a ser la gente que te va a rodear para que vivas el sueño. Dije, cuanto más grande sea el sueño, más importante la cantidad de gente o las personas con las que Dios te va a rodear para que tú, lejos de ser una persona que sueña, seas una persona que vives el sueño. Es interesante lo que dice Deuteronomio 32:30, léelo conmigo, están ahí en tus notas. Ahí vas a encontrar en tus notas en el app: ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían dos hacer huir a 10,000? Nota lo que dice Dios. Dice, uno hace correr a 1000, dos hacen correr a 10,000, porque Dios estaba con ellos. Nota lo que dice: ¿cómo podrían dos hacer huir a 10,000 si el Señor no los hubiera entregado? Su roca no es como nuestra roca. Alguien diga conmigo: mi Dios es mi roca. Su roca no es como nuestra roca, aún nuestros enemigos lo reconocen. Reconocían los enemigos de Israel que Dios estaba con ellos en la manera que veían cómo había un respaldo, no solamente sobre el individuo, sino sobre el equipo. El equipo lograba mucho más de lo que ellos singularmente podrían lograr. Levítico 26, versículo 8 dice: 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán espada delante de ti. A lo que quiero llegar el día de hoy es de que si el sueño es realmente grande y realmente importante, Dios te quiere rodear de las personas correctas. Pero para esto tú y yo tenemos que estar dispuestos a trabajar con algo bien fundamental, que es tratar con temas que dividen, tratar con las cosas que nos dividen en relaciones. ¿Qué cosas pueden llegar a dividirnos y cuáles son los efectos de división? Número uno, lo primero que tenemos que tener claro es que la división afecta los resultados. La división en tu matrimonio, la división en tu equipo, la división, todos estos elementos tienes que entender que son las cosas que el enemigo es especialista en buscar: sembrar división, sembrar todo tipo de conflicto y circunstancia con un solo propósito: de detener tu efectividad. Dije, el enemigo siempre va a buscar que en tu matrimonio surjan los rollos, que en tu familia surjan los rollos, que en tu empresa surjan los rollos, que en tus relaciones, las personas especialmente claves, que surjan las situaciones. Porque lo que el enemigo está buscando hacer es afectar los resultados. Dije, el enemigo está buscando afectar los resultados. Marcos 3:25 dice: una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse de pie. Algo que dijo J.K. Rowling se me hizo interesante. Dijo: somos tan fuertes como nuestra unidad y tan débiles como la división que permitimos. Somos tan fuertes como nuestra unidad y tan débiles como la división que permitimos. Entonces, algo que tú y yo tenemos que saber enfrentar son esas cosas, esos factores que el enemigo busca utilizar para dividir. La segunda cosa que tenemos que entender con esto es que la división abre la puerta a la contienda y la confusión. Dije, la división o el no estar trabajando en equipo, el no estar trabajando, abre la puerta a la contienda y la confusión. Santiago 3:16, donde hay envidias y rivalidades, donde hay envidias y rivalidades. ¿Qué son cosas? Son cosas que infectan el corazón, que infectan el alma. Son las cosas que tú y yo tenemos que saber confrontar y tratar. Una pregunta: ¿tú, la gente que colabora alrededor tuyo, son tus rivales?
¿Los tratas o los manejas como competencia? ¿O son tus colaboradores? Personas que están colaborando para llegar a la misma meta. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Quiero que entiendas, en muchos casos, en muchas familias, se siembra esa discordia. Se siembra el competir contra el miembro de la familia. Y al rato esa misma mentalidad se siembra en cuestión del negocio, trabajo, lo que sea. Y obviamente hay una competencia allá afuera. El problema es cuando la competencia está adentro. El problema está cuando estás compitiendo con personas con las que debes estar colaborando. Y el enemigo busca sembrar esos engaños emocionales y sentimentales para que no avancemos, para lograr ese cortocircuito del equipo. Por eso dice envidias y rivalidades. Envidias y rivalidades. El ver que alguien más está avanzando y decir tú y yo, ¿por qué no? Que alguien más lo están considerando y tú decir, ¿por qué a mí no? Tú tienes que entender, Dios tiene lo tuyo en tu tiempo. Dije, Dios tiene lo tuyo en tu tiempo, Dios tiene lo tuyo en su tiempo. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer es saber remover de nuestro corazón estos elementos tóxicos que el enemigo siempre va a buscar utilizar para que tú y yo no podamos avanzar y vivir lo que Dios quiere con nosotros en equipo. También hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el conflicto interno siempre va a desarrollar desorden. Debilita la confianza y va a desviarnos eventualmente del propósito, porque entonces se vuelve el propósito el problema. El propósito se vuelve la circunstancia, en lugar del propósito que teníamos de vivir el sueño, de cumplir la meta, de trabajar juntos en equipo como matrimonio, trabajar juntos como familia, de trabajar juntos como equipo a lograr la meta, el sueño de Dios para nosotros. La tercera cosa que va el enemigo a utilizar es entender que la división produce una tristeza espiritual que bloquea la bendición del Señor. Dije división, pon atención. Si estás casado, casada, si eres parte de un equipo, qué importante entender que la división en tu matrimonio produce un bloqueo espiritual. ¿Por qué? Porque produce una tristeza espiritual. El Espíritu Santo no opera en el ámbito de la división. Ese es el ámbito de Satanás. El que opera en ese ámbito es Satanás. Sin embargo, la Escritura es clara de que el diablo vino para robar, matar y destruir. Él no vino para colaborarte, para motivarte y para fortalecerte a que conquistes. Él vino con un solo plan, y es destruir el plan, destruir el sueño, destruir el propósito de Dios en tu corazón. Por eso el enemigo siempre va a buscar instigar, va a buscar sembrar, y de repente tu cónyuge o las personas alrededor tuyo pueden ser esas personas que siembran esas palabras de desánimo o esas palabras de conflicto o esas palabras. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que volvernos expertos es en cazarlas, en verlas y decir, no le voy a entrar al conflicto, de verlas y decir, ¿sabes qué? Me zafo o le voy a sacar la vuelta. Una de las cosas que tú y yo nos tenemos que volver expertos es expertos en cazar esos ataques, cazar esos momentos cuando el enemigo quiere sembrar esas cosas, esas palabras de pleito, esas palabras de conflicto, y tú y yo cazarlas y ponerlas a un lado y decir, no le voy a entrar, voy a pasar porque tengo que proteger la unidad. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, abandonen toda amargura, ira y enojo. Francis Chan lo puso de esta manera: hay un problema serio si el Espíritu está triste por nuestra división y sin embargo nosotros no somos incomodados por ello. En otras palabras, si andas de lo más bien, de lo más normal, como si esto fuera normal, y tienes que tener claro, es abnormal. Esto es 100% el fundamento satánico para buscar estropear y detener lo que Dios quiere hacer, la victoria que Dios quiere darte, el triunfo que Dios quiere traer a tu vida, a tu casa, a tu familia, porque Dios solamente opera dentro de la unidad. Quiero que veas conmigo 5 principios de unidad que yo encuentro en la historia de Josué que se me hacen importantes. Lo primero es lo que vemos en esta escritura. Dice la escritura que ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10,000? Esto fue exactamente lo que Dios pudo lograr con el pueblo de Israel. En otras palabras, la unidad multiplicó la fuerza y la capacidad más allá de lo que podía ser medido, como lo sabemos. Cada vez que Israel enfrentaba a sus enemigos, ellos enfrentaban siempre enemigos que eran mucho más numerosos. Eran muchísimos más enemigos de los que estaban trabajando en conjunto en contra o buscando lograr la victoria. La diferencia no era en el tamaño, la diferencia era la unidad.
Dios había hecho una promesa. Él había prometido una multiplicación de capacidad donde hubiese unidad. Tenía que haber unidad para que pudieran lograr lo inlograble, para que pudieran alcanzar lo inalcanzable. La única cosa que Dios requería de ellos es que tenían que trabajar en equipo. Esta fue la gran diferencia entre Moisés y el equipo que él dirigió, y Josué y el equipo que él dirigió. El equipo de Moisés siempre estaban quejándose, siempre estaban murmurando, siempre estaban hablando mal, pero el equipo de Josué eran los que se encargaban de que si escuchaban a alguien hablar mal, ellos los alineaban. ¿Por qué? Porque entendían lo valioso que era la unidad. Unos menospreciaban la unidad, mientras que el otro apreciaba, lo cuidaba, lo protegía, eran los guardianes de la unidad y por lo tanto lograron la victoria. Dios quiere darte victorias. Eclesiastés 4:12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Alguien diga conmigo: juntos podemos resistir. Si estás casada, casado, ahí estás en cualquiera de las reuniones o hogares viendo esta transmisión, quiero que voltees con la persona que está a tu lado y le digas: juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo. Dice que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Por qué 3 hilos? Porque Dios opera en medio de la unidad. Dije, Dios opera en medio de la unidad. Dios no puede llevar algo dividido a algo exitoso. Dios opera en medio de la unidad. En Génesis 11:5 dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, hablando acerca de Nínive. Y dice la escritura, y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Por qué? Porque la gente estaba unida, estaban hablando la misma cosa, la misma visión, la misma dirección, la misma cultura. Estaban yendo en la misma dirección juntos, y porque estaban juntos eran imparables. Dios quiere hacer de tu vida alguien imparable. Él quiere hacer de tu casa una casa imparable. Él quiere hacer de tu empresa, de tu sueño, algo imparable. Henry Ford lo puso de esta manera: reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es el progreso, pero el trabajar juntos es el éxito. Otra vez, reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es el progreso, pero el trabajar juntos, y alguien diga conmigo: necesitamos trabajar juntos. Trabajar juntos es el éxito. ¿Qué es lo crucial para La Roca? Que trabajemos juntos. ¿Qué es lo crucial para las familias de La Roca? Que trabajen juntos. Si logramos trabajar juntos, no habrá nada imposible. La segunda cosa que tenemos que entender es que el poder de Dios se manifiesta en el acuerdo. Dije, el poder de Dios se manifiesta en el acuerdo. Mateo 18:19 dice: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta para ti, matrimonio, hombre, mujer que están casados, los que se van a casar, esto es la clave. Si podemos orar juntos, podemos no solamente mantenernos juntos, pero podemos avanzar juntos. Qué importante es entender el poder de la unidad. En Filipenses 2:2 dice: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos. Alguien diga conmigo una vez más: trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Algo que tú y yo tenemos que entender, lo dijo Ciro, dijo: donde hay unidad, siempre hay victoria. Donde hay unidad, siempre hay victoria. Si queremos ver victoria, si queremos ver los sueños triunfar, los sueños realizarse, tenemos que ser personas que sabemos trabajar juntos. Sabemos trabajar juntos. Número 3, la tercera cosa que tú y yo tenemos que entender con relación a vivir nuestros sueños y los principios de unidad. El tercer punto es que el trabajo en equipo refleja la naturaleza de Dios. Cuando tú y yo trabajamos en equipo y podemos levantar un equipo y trabajar sin tener, tienes que entender, obviamente ahí siempre está el que es a veces es el dueño de la empresa o el CEO, el director general, y luego están las personas, pero algo que es fundamental y que es algo que he buscado tratar de fomentar en La Roca es que sin importar cuál sea la posición que uno tiene, todos trabajamos en equipo. Todos trabajamos en equipo. Y esa es la parte fundamental que todo el mundo tenemos que tener, tumbarnos los rollos de qué nos toca hacer. ¿Qué me toca hacer esta vez? ¿O qué me toca hacer? ¿Sabes? Lo más importante es qué es lo que estamos haciendo como equipo y qué es lo que podemos lograr si seguimos trabajando en equipo, si seguimos trabajando unidos.
Juan 17:22 dice la escritura, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Algo que tú y yo tenemos que entender, cuando tú y yo trabajamos en equipo, es el reflejo de quién es Dios. Cuando en tu matrimonio trabajan en equipo, reflejamos quién es Dios. Porque lo más importante no solamente es, y este va a ser ahora sí que la meta más crucial de todo hombre, de toda mujer, es no solamente lograr que en tu matrimonio logres esa unidad, pero que logres la unidad con tu familia. El reto más grande que yo me encuentro en el día de hoy es ver cómo mi familia puede unirse conmigo en los sueños que Dios nos ha dado. Obviamente para eso, si yo quiero esa unidad que refleja a Dios, yo voy a tener que ser algo que tenemos con Dios, es que Dios nos da su palabra para conocer su plan. Y muchas veces como papás queremos que nuestros hijos nos lean la mente. Queremos que nuestros hijos nos lean el pensamiento. La razón por la cual tus hijos muchas veces no quieren sumarse al barco del que tú estás llevando es porque no les cuentas a dónde va el barco. Y tú piensas que en tu posición de autoridad tú solo tienes que decir, ustedes denle. Pero algo que es importante es saber comunicar a dónde va el barco. Y si algo ha hecho Dios con nosotros es que siempre nos ha contado a dónde va el barco. Desde Génesis capítulo 3 nosotros sabemos a dónde va el barco. Desde que tú y yo comenzamos a ver la función de la redención, sabíamos a dónde iba el barco. Los sacrificios apuntaban a dónde iba el barco. Era Dios comunicándonos su plan. De la misma manera, tú y yo tenemos que saber comunicar nuestro plan, comunicar el sueño, comunicar lo importante que son estos elementos que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el sueño no solamente afecta al que sueña, afecta a todos los que lo rodean. Dije, el sueño no solamente afecta al que sueña, sino que a todos los que lo rodean. Por eso es importante que seamos personas que sabemos funcionar y entender que esto es lo que más da a conocer la realidad de Dios a través de nuestras vidas. Helen Keller dijo lo siguiente, solo podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Otra vez, solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho. Dios quiere que hagas mucho, pero vamos a tener que trabajar nuestra unidad. La cuarta cosa, el cuarto principio de la unidad que es fundamental es que la unidad genera aceleración sobrenatural. Dije, la unidad genera aceleración sobrenatural. ¿Qué encontramos? Encontramos que en 5 años fueron conquistados 95 reinos. Ahora, soy bien honesto contigo. Fueron conquistados 95 reinos porque 95 reinos quisieron destruir a Israel. Fueron conquistados 95 reinos porque tuvieron 95 enemigos. Cuando tú y yo entendemos de que muchas veces cuando tú y yo estamos avanzando en nuestros sueños va a levantarse la adversidad, tienes que entender que la adversidad no tiene el potencial de destruirte, pero sí tiene el potencial de que tú abortes el sueño, que tú abortes lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y es por eso que algo que tú y yo tenemos que tener determinado en nuestro corazón es que sin importar que sea lo que se levante, vamos juntos a tomarnos de los brazos y vamos a avanzar y le vamos a creer a Dios y vamos a enfrentar los retos porque con Dios nos va a acelerar y vamos a lograr en corto tiempo lo que para otra gente le tomaría añales o toda la vida. Lo he visto esto a lo largo de mi vida. Yo he visto a Dios dar esos acelerones. He visto cuando estamos tomando un tiempo donde estamos como que afirmando, donde estamos haciendo raíces, donde Dios está ayudándonos a consolidar algunas cosas y luego de repente viene el levantononón. Y es una cosa impresionante cuando eso surge, pero algo que tú y yo tenemos que entender es que eso es el producto de la unidad. Solo la unidad puede producir la aceleración del sueño. Hechos 4:32 dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y mente, y la gracia de Dios actuaba poderosamente en todos ellos. Y la gracia de Dios actuaba poderosamente. ¿Cómo actuaba? Poderosamente. ¿Dónde? Donde había la unidad. Napoleon Hill dijo lo siguiente, es literalmente cierto que uno puede tener éxito rápido y eficazmente ayudando a otros a tener éxito. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando tú y yo estamos trabajando en unidad, una de las cosas que estamos haciendo es que no solo estoy haciendo mi chamba, sino que estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, pero luego estoy volteando a ver cómo le puedo ayudar a la persona que está a mi lado. ¿Cómo puedo ayudar a la persona que está del otro lado? ¿Cómo puedo contribuirle a las personas? ¿Por qué? Porque al final del día, la victoria es de todos. Dije, al final del día, la victoria es de todos. En la roca, todas las victorias son de todos los miembros de la roca. Dije, en la roca, todas las victorias no son de José Mallorquín, ni de Michelle, ni de mi familia. Lejos de ello. Al fin del día,
todas y absolutamente todas las victorias, todos los avances, es el resultado de toda la familia de la roca. Qué importante entender eso. Muchas personas por eso quieren el puesto, porque piensan que esa es la persona que va a recibir el aplauso, el reconocimiento. Mira, déjate, soy bien claro. Es el primero en recibir el golpe. Es el primero en recibir la amenaza. Es el primero en recibir la queja. Es el primero en recibir todo tipo de crítica. Ese es el primero en recibirlo. Tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha llamado a vivir una vida que nos va a llevar a la victoria en la unidad, pero solamente ocurre cuando estamos dispuestos a ayudar a todos los que tenemos a nuestro lado y entender la victoria la logramos juntos. La gloria se la lleva Dios y tú y yo simple y sencillamente somos colaboradores los unos de los otros. Dije, tú y yo somos colaboradores los unos de los otros. Y termino con esto. La unidad atrae la presencia y la bendición de Dios. Dije, la unidad atrae la presencia y la bendición de Dios. Si tú y yo queremos ver a Dios manifestarse con señales, con prodigios, con sanidades, si queremos ver la mano de Dios trayendo a la gente que no conoce al Señor a sus pies, si queremos que la gente venga del norte, del sur, del este, del oeste y que vengan a ser salvos, sanos, restaurados en nuestros campuses, en nuestros grupos de matrimonios, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, esto es la clave, nuestra unidad. ¿Por qué? Porque la gente es atraída a la presencia de Dios, no es atraída a tu don, no es atraída a tu talento, es atraída a la unción, es atraída a la gracia, es atraída al favor. ¿Y qué es lo que manifiesta esa gracia? ¿Qué es lo que manifiesta ese favor? La unidad lo manifiesta. Tú quieres levantar una empresa a la que la gente nunca quiera salir, crea un ambiente de unidad, crea un ambiente donde la presencia de Dios te respalde. Entonces tus empleados serán los empleados más felices, la gente que te rodea será la gente más feliz. ¿Por qué? Porque Dios te dará todo lo que necesitas y mucho más para vivir todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Donde hay unidad, Dios envía la bendición. Salmo 133, 1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Versículo 3, allí envía el Señor su bendición y la vida eterna. Y la vida eterna. Terminó con esto. Mary Steffenk dijo lo siguiente: la unidad es fuerza. Cuando hay trabajo en equipo y colaboración, se pueden lograr cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Sabes que todo lo que hemos logrado en La Roca ha sido el resultado de trabajar en equipo. Todos los campuses tenemos coordinadores. Yo soy un coordinador más, yo soy el coordinador global, pero tenemos coordinadores en todos los campus, coordinadores en todas las reuniones, coordinadores en todos los ministerios, coordinadores en todas las áreas. No hay una sola área donde no haya un coordinador. Era la forma de llamarlo, para no llamarle a todo colaborador. Lo que somos todos somos colaboradores. Estamos trabajando unidos, estamos trabajando juntos para cumplir la misión, para cumplir el sueño a la que Dios nos llamó. Dios nos ha llamado juntos a ser personas que conectamos a nuestras ciudades, a Dios y a su propósito. Dios lo quiere hacer con tu vida, lo quiere hacer en tu casa, lo quiere hacer en tu familia. Él quiere llevarte a vivir grandes cosas, grandes sueños, pero se va a requerir un corazón unido. Se va a requerir un corazón que suelta ofensas. Se va a requerir una persona que está dispuesta a arreglar las cosas, a negociar las cosas que tengan que ser negociadas para que podamos seguir avanzando unidos. Porque lo más importante que marca toda la diferencia, lo marcó con el pueblo de Israel. Ellos eran cientos de miles o un par de millones, pero que tenían que enfrentar ejércitos de millones y millones de personas. Ellos tenían que enfrentar enemigos que jamás se habían coordinado entre ellos. Solamente se coordinaron para destruirlos. Pero a pesar de todo lo que se levantó para destruirlos, Dios cumplió su palabra, donde dice la Escritura: saldrán contra ti por un camino, mas delante de ti huirán por 7 caminos. ¿Por qué cumplió Dios esa promesa? La cumplió porque estaban unidos en la conquista, estaban unidos en el sueño, estaban unidos en lo que Dios había prometido, y Dios pudo hacer con ellos lo que nunca en sus fuerzas hubiera sido lograble. Lo quiere hacer contigo. Esa historia que nos venimos estudiando en el libro de Josué fue puesta para que tú y yo podamos alimentar nuestra fe, armar nuestro entendimiento y levantarnos a vivir el resultado. Yo le creo a Dios contigo. Yo le creo a Dios para que conquistes sueños, metas, lo que Dios ha propuesto ha sembrado en tu corazón, las promesas que Dios te ha dado. Pero se va a requerir de hombres y mujeres que estamos dispuestos a pagar el precio más importante, el de la unidad. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra y el efecto de tu palabra en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Perdona toda actitud equivocada con relación, Señor, a los avances.
Perdona, Señor, toda actitud equivocada con relación a mi comunicación, con relación a cualquier elemento que yo he sido la razón por la cual no haya unidad. Ayúdame a arreglar. Ayúdame a hacer las cosas de forma correcta. Ayúdame a vivir lo que tú tienes para mí. Gracias, Padre, por tu palabra y por el efecto de tu palabra sobre mi vida. En esta mañana, Señor, te busco a ti y te doy gracias. Dile conmigo, Padre, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Ayúdame a caminar, Señor, en esa unidad. Que tu presencia se sienta cómoda en mi casa, en mi vida, en mi proyecto, en mi empresa. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, es la división más terrible que puede existir en la vida de un ser humano. Porque Dios te ama y Él dio su Hijo para que tú pudieras vivir unido a Él. Ese es el primer punto de unidad más crucial de nuestra existencia. Y yo quiero invitarte que si tú eres ese hombre, esa mujer que estás viviendo alejado, alejada, separada, separado de Dios, yo quiero invitarte que hoy te vuelvas a Él. Que le entregues tu vida, que le des tu corazón, que le des la oportunidad de transformarlo todo en ti. Tu corazón lo necesita, tu espíritu lo desea. No hay lugar más seguro en nuestras vidas que caminar con Dios. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú necesitas hoy arreglar tu vida con el Señor, ahí donde estás, dile conmigo, Padre, gracias por el amor que le tienes a mi vida y a mi persona. Perdona mis pecados, perdona la rebelión de mi corazón, de tratar de hacer vida sin ti. Perdóname, Señor, ven a mi vida. Que seas tú el Señor de mi vida. Que a partir de hoy yo pueda escuchar tu voz y caminar en tu verdad y vivir lo que tú tienes preparado para mí. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu perdón, gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tomar tu lugar como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, quiero invitarte a que compartas este material con toda la gente que tú puedas, con todos los matrimonios, todas las familias, amigos, colegas. Aquí abajo vas a encontrar una pestaña donde puedes ver, donde puedes donar si gustas ser parte de la visión de la roca. Dios nos ha dado una visión que nos necesita o ocupa a todos. Tu donación, tu aportación, tus diezmos, tus ofrendas son importantes para que podamos seguir avanzando todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.